Vamos a resolver el siguiente circuito utilizando el equivalente de Norton. ¿Vale? En primer lugar, lo que tenemos que hacer es calcular la resistencia equivalente de Norton, que es la resistencia vista entre A y B cuando cortocircuitamos todas las fuentes. En nuestro caso, si partimos del punto A, hay un momento que se divide en dos el circuito. Si sigo por la rama de arriba, encuentro una resistencia de 50 ohmios. Si la sigo, veo que de nuevo se vuelve a dividir en dos en este punto de aquí, vamos a llamarle punto C, donde por la rama de arriba tengo una resistencia de 10 ohmios en serie con otra de 10 ohmios, en medio, en serie con una de 5 ohmios que sería la resistencia interna de la fuente, esta de aquí. ¿De acuerdo? Si sigo en el punto C hacia abajo, me encuentro una resistencia de 100 ohmios que, como veo, están conectada a la resistencia de 5. Ya tengo analizada toda la rama de arriba, ahora voy a ir por la rama de abajo, donde me encuentro de nuevo una resistencia de 50 ohmios. Todas ellas están conectadas en el mismo punto y esto sería nuestro punto B. Lo que debo calcular ahora es la resistencia equivalente de este circuito. Si la calculamos, ¿de acuerdo? Podréis comprobar que esta resistencia de Norton vale 27,88 ohmios. Muy bien, ya tengo la resistencia equivalente, debo calcular ahora la intensidad de Norton. Bueno, la intensidad de Norton, recordar que la calculábamos imponiendo que entre el punto A y el punto B hubiera un cortocircuito. Recordar que si no hubiera cortocircuito entre A y B, lo que pasaría es que no podría circular intensidad y por tanto no tenemos intensidad de Norton. En ese caso, pues nuestro circuito queda bastante sencillo, puesto que fijaros que el cortocircuito que tengo entre A y B en paralelo con esta resistencia de 50 de aquí es un cortocircuito. Es decir, que el circuito que debo resolver ahora, aquí voy a asociar ya directamente en 15 ohmios la resistencia de 10 y esta de 5. Aquí tengo la resistencia de 100 ohmios y después tengo una resistencia de 50 ohmios y el cortocircuito. Este cortocircuito, están aquí los puntos A y B. Es decir, si ahora sigo resolviendo el problema, el siguiente paso que debo dar es asociar esta resistencia de 100 con esta de 50, quedándome el siguiente circuito. Estos serán los 15 ohmios y 100 en paralelo con 50 es una resistencia de 33,33 ohmios. Es decir, el circuito final que yo tengo es la fuente de tensión y una única resistencia de 15 ohmios en serie con la de 33,33, dándonos esto un valor de 48,33 ohmios. Mi pregunta ahora es que debo saber qué intensidad está circulando entre A y B, puesto que esto será la intensidad de Norton. Para ello, en primer lugar, debo calcular la tensión que tengo entre el punto X e Y. Para eso, la tensión...
Para ello, en primer lugar, necesitaré calcular la intensidad que pasa por este circuito de aquí, que serán los 10 voltios de la fuente, 10, tensión, partido por la resistencia 48,33, y esto me da 0,2 amperios. Esta intensidad que circula por aquí, por ser una asociación en serie, es la misma intensidad que circula por aquí. Con lo cual puedo calcular la caída de tensión entre el punto X y el punto Y como la intensidad que circula por la resistencia que hay entre X e Y. En nuestro caso, esta intensidad es 0,2 y la resistencia hemos quedado que era 33,33, dándonos esto un resultado de 6,66 voltios. Una vez que sé la tensión que hay entre X e Y, evidentemente en el circuito original, este es el punto Y, este es el punto X, es la misma tensión que va a tener esta resistencia de 50 ohmios de aquí. Por tanto, ¿vale?, la tensión XY es la misma tensión que esa resistencia de 50 ohmios que tengo ahí. Con lo cual, ya puedo, aplicando la ley de Ohm, calcular la intensidad que pasa por esa resistencia de 50 ohmios, que será la tensión que tengo en sus bornes, partido por la resistencia. En nuestro caso son los 6,66 partido 50 ohmios. Esta operación nos da 0,03 amperios. Por tanto, esta intensidad que pasa por la resistencia de 50, la intensidad que pasa por la resistencia de 50 es la intensidad que pasa entre A y B, y por tanto esto es la intensidad de Norton que estoy buscando. Si finalmente dibujo el circuito equivalente, en Norton es una fuente de intensidad en paralelo con una resistencia. Este es el punto A, este es el punto B. Esta es la resistencia de Norton, que hemos calculado su valor anteriormente, que eran 27,88 ohmios. 27,88 ohmios, y una fuente de tensión de intensidad de Norton, la hemos calculado aquí, 0,03 amperios, y su sentido, recordar que debe coincidir el sentido de la intensidad que recorrerá A y B cuando va una resistencia de carga con el del circuito original. En nuestro caso, el sentido es hacia arriba.